El Medio Oeste contiene la respiración. Hectáreas de maíz se mecen con el viento, pero ningún motor retumba. No se combinan ruedas. Los compradores han desaparecido. Los precios se han desplomado y los envíos destinados a China están estancados en el limbo. Las familias que han trabajado la misma tierra durante generaciones ven cómo la temporada se les escapa de las manos. Mientras tanto, al norte de la frontera, México avanza rápidamente, cerrando acuerdos con Japón, Corea del Sur y Europa, atrayendo la atención mundial hacia él. Los granos estadounidenses permanecen atrapados en silos mientras los envíos mexicanos navegan hacia nuevos mercados. ¿Cómo se produjo este cambio tan repentino? ¿Quién movió los hilos en este cambio global? ¿Y qué significa esto para el futuro de la agricultura estadounidense? Vamos a desglosarlo todo. Los aranceles comenzaron a aplastar el valor del maíz estadounidense mucho antes de que pudiera salir de los muelles. Cuando la Casa Blanca impuso elevadas tarifas a los buques de carga construidos en China, la onda expansiva golpeó el núcleo agrícola del país. Los costos de envío a través del Golfo de México aumentaron casi una cuarta parte, elevando los gastos de exportación en cientos de millones. Al otro lado del Pacífico, las tarifas de los contenedores se duplicaron en cuestión de semanas, llegando a $5,000 por unidad y convirtiendo un mercado pospandémico ya frágil en un punto de estrangulamiento para los agricultores. Sin embargo, los costos de transporte fueron solo el primer golpe. En marzo de 2025 llegó una segunda carga. El Servicio Federal de Inspección de Granos endureció sus normas sobre residuos de pesticidas, incrementando las tarifas de análisis en un 40% y obligando a cada envío a superar un nuevo umbral químico antes de poder trasladarse al exterior. Si una carga fallaba a mitad de la raíz, existía el riesgo de rechazo y devoluciones costosas. El tráfico de barcazas en el Mississippi cayó muy por debajo del promedio de 5 años y Nueva Orleans se convirtió en un almacén flotante. Más de 180 buques permanecieron inactivos, esperando inspecciones, trámites y escasos contenedores vacíos. El maíz se oscureció bajo la lluvia mientras los agricultores veían cómo sus ingresos se marchitaban hora tras hora. Cada semana de retraso suponía una rebaja de aproximadamente 27 centavos por bushel. Para los productores de Iowa e Indiana, esas pérdidas se acumularon más rápido de lo que sus operaciones podían absorber. Y a medida que se desarrollaba la pesadilla logística, los compradores internacionales comenzaron a cambiar sus expectativas. La demanda mundial ya no se satisfacía con granos que simplemente eran abundantes. Tenía que ser limpio, trazable y cada vez más sostenible. El shock se profundizó en febrero cuando México, uno de los compradores más cercanos a Estados Unidos, prohibió las importaciones de maíz genéticamente modificado. Las fábricas internacionales de piensos rápidamente comenzaron a añadir cláusulas similares a sus contratos. El cambio tomó por sorpresa a los productores estadounidenses, ya que más del 90% de la superficie de maíz del país está modificada genéticamente. Prácticamente de la noche a la mañana, el grano americano fue borrado de la lista de proveedores preferidos. México, sin embargo, había pasado años preparándose para este momento. Su sistema blockchain Prairie Trace podría documentar cada paso desde la semilla hasta el puerto. El grano llegó con verificación, bajos niveles de carbono y una reputación de pureza que coincidía con el nuevo apetito global. En cuestión de semanas, los exportadores mexicanos consiguieron contratos a largo plazo con Japón, Corea del Sur y la Unión Europea. Los acuerdos valieron miles de millones y el mensaje a los mercados globales fue claro. El impacto en casa fue brutal. Los precios del maíz al contado en el Medio Oeste cayeron a $345 por bushel, el nivel más bajo en casi una década. Mientras tanto, el maíz cultivado en Manitoba ganó $4,20, 20 centavos por bushel, lo que refleja la prima otorgada a la trazabilidad y al cumplimiento ambiental.
Los compradores estaban dispuestos a pagar más y ya no esperaban que los productores estadounidenses los alcanzaran. Las cancelaciones se sucedieron. Los contratos con las cooperativas del Medio Oeste fueron rescindidos directamente. Las barcazas permanecieron ancladas. Los hilos se desbordaron y los compradores se dirigieron al norte sin dudarlo. El papel de Estados Unidos como ancla del comercio mundial de granos comenzó a erosionarse ante los ojos de los agricultores. Los envíos de México cumplían con todos los requisitos que exigía el mercado moderno y la confianza se había convertido en una moneda tan valiosa como el grano mismo. El efecto dominó se extendió rápidamente. Las existencias de maíz en las granjas estadounidenses aumentaron hasta alcanzar su nivel más alto en 6 años. A fines de septiembre, el USDA proyectó que 2.500 millones de bushels, aproximadamente 68 millones de toneladas, quedarían sin vender. En Cedar Rapids, el maíz de entrega completa se comercializó a 3,74 pesos por bushel, muy por debajo del costo de producción de equilibrio. Los productores de Iowa tenían costos de insumos promedio de 165 pesos por acre. Muchos decidieron dejar de cosechar por completo, sabiendo que los números no podían jugar a su favor. Algunos pusieron sus cosechadoras a la venta, mientras otros aceptaron trabajos nocturnos para poder pagar la hipoteca. La economía rural de Indiana comenzó a tambalearse bajo el peso de la recesión. En el primer trimestre de 2025, la economía del estado se contrajo más del 6%. Los bancos de alimentos se enfrentaron a una creciente demanda y las familias que antes abastecían de granos al país se encontraron haciendo fila para recibir comidas donadas. El Banco de Alimentos de Indiana advirtió que más de 130 millones de comidas para hogares de bajos ingresos corrían el riesgo de desaparecer a medida que se agotaban los fondos y los programas de excedentes de granos. Más al oeste, Illinois se topó con su propia crisis. Los bajos niveles de agua del río Mississippi, que ahora son un problema casi anual, obligaron a los transportistas a reducir cargas y a cortar sus puntas por tercer año consecutivo. Transportar cada tonelada de maíz costaba $20 más. Las barcazas esperaron durante semanas y el retraso repercutió en toda la cadena de suministro. Como el almacenamiento estaba al límite y no había una forma rentable de trasladar la cosecha, las empresas de inversión en tierras comenzaron a comprar granjas en dificultades a una fracción de su valor anterior. La industria del etanol, una salida clave para el excedente de maíz, flaqueó bajo la presión. La producción en el Medio Oeste cayó a menos del 88% de su capacidad. Se cerraron 25 plantas, lo que dejó de lado más de 1.000 millones de galones de producción. La planta de Valero en Columbus, Nebraska, redujo a la mitad su turno de noche, dejando a más de 100 trabajadores sin trabajo. Cada comprador perdido reducía aún más el mercado. Y cada planta inactiva repercutía en las comunidades circundantes. Desde los silos de Iowa hasta las terminales portuarias de Illinois y las líneas de procesamiento de Nebraska, toda la cadena que una vez convirtió el maíz estadounidense en riqueza se estaba desmoronando. Los granos que habían definido el poder agrícola de la nación se estaban convirtiendo en una carga que agobiaba a las familias y a los pueblos que habían dependido de ellos durante mucho tiempo. Y a través de cada etapa del colapso, México construyó su ventaja con una estrategia clara y disciplinada. Cada contenedor que salía de los puertos mexicanos reforzaba la nueva realidad. El grano viajó con prueba de origen, claridad química y certificación de bajo contenido de carbono. Esto fue más que una cosecha. Era una historia que los compradores querían compartir con sus clientes, y esa historia se tradujo directamente en dinero. Los precios de la cosecha antigua en Ontario subieron hasta 187 pesos por encima de los futuros de Chicago. Incluso las ventas de nuevas cosechas generaron primas del 18% o más. Los compradores de toda Asia y Europa señalaron que pagarían por confianza.
En marzo de 2025, México y Corea del Sur finalizaron un acuerdo de equivalencia orgánica que permite que el grano mexicano certificado evite inspecciones adicionales una vez que llega a los puertos coreanos. En cuestión de semanas, Ontario Cooperative consiguió contratos de 5 años. Saskatchewan siguió con nuevos acuerdos de suministro en Japón y los Países Bajos, aprovechando tanto la debilidad del peso mexicano como el creciente problema arancelario de Estados Unidos. Las instituciones mexicanas agregaron combustible al cambio. Export Development Canada ofreció seguros para envíos de lotes individuales y reembolsó los costos vinculados al transporte con bajas emisiones. Las rutas ferroviarias se optimizaron para transportar granos desde las praderas hasta Vancouver de manera eficiente, y algunas líneas incluso recogían carga estadounidense a tarifas reducidas cuando regresaba de los mercados asiáticos. Mientras tanto, en el Golfo de Estados Unidos se registró un descenso alarmante. Esa misma semana, México celebró su acuerdo con Corea. El USDA registró una caída interanual del 14% en las reservas de buques desde los puertos del Golfo. Los contratos se redujeron, los barcos esperaban vacíos y el silencio de los compradores globales se hizo más difícil de ignorar. México no solo había conseguido ventas, sino que había construido una reputación como fuente de grano de primera calidad, listo para el futuro. Esa reputación se basaba en la confiabilidad y la alineación con las prioridades globales. Los compradores querían granos que pudieran rastrear, promocionar y en los que pudieran confiar. El maíz americano, a pesar de su abundancia, ahora se enfrenta al escepticismo. A medida que el mundo avanzaba hacia un abastecimiento transparente y con bajas emisiones de carbono, la ventaja perteneció al productor que actuó primero. México había reclamado ese lugar mientras Estados Unidos veía cómo los mercados se alejaban. Las consecuencias van más allá del maíz. La soja es el siguiente sector vulnerable. Más del 90% de la superficie cultivada con soja en Estados Unidos está modificada genéticamente y los compradores europeos ya han marcado ese cultivo para excluirlo de su lista de proveedores con bajas emisiones de carbono. Los efectos podrían repercutir en el sector lácteo y de carne, donde las preferencias en materia de alimentación determinarán qué productores pueden competir. Australia y México ya se han comprometido a tener carne de res neta cero para 2030, con el objetivo de capturar participación de mercado antes de que Estados Unidos pueda adaptarse. Washington se enfrenta ahora a una decisión difícil. Un camino implica reformas, desmantelar los aranceles punitivos, proporcionar herramientas para la agricultura verde, implementar estándares nacionales de trazabilidad y restablecer la credibilidad ante los compradores internacionales. Requeriría voluntad política y acción inmediata, pero podría estabilizar un sector en colapso. El otro camino mantiene el enfoque actual. Los muros comerciales siguen siendo altos, las inspecciones obsoletas continúan frenando el movimiento y los subsidios apenas logran cubrir la creciente brecha entre el costo y el precio del mercado. Comparte tus pensamientos a continuación y nos vemos en el próximo.